Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Damos 2 minutitos más para que se conecte un compañero más y arrancamos. Bueno, estamos para ir arrancando. Antes que nada, creo que el otro día, no sé, una compañera había preguntado por el tema de la finalización del cuatrimestre, cuándo íbamos a cerrar la materia, no sé si estará o no. Pero eso lo estamos hablando con los demás docentes. La semana que viene van a tener con el doctor Favarotto, que él es el que maneja más también el tema de la agenda y el cronograma de la materia. La idea, nosotros, como ya les habrán comentado, terminamos con un juicio oral. Puede que sea por jurados, puede que no, ya eso lo estamos definiendo. La segunda parte de la cursada, que va a ser a partir de mediados de mayo, aproximadamente, más fines de mayo, empezamos a trabajar todo lo que es la litigación en el juicio oral para prepararnos para ese juicio. Y la fecha del juicio, en lo general, la hacemos cerca del cierre del cuatrimestre. Supongo que será el mes de julio, durante la primera quincena de julio. Siempre intentamos consensuar con la mayor cantidad posible de ustedes el tema de las fechas de parciales. Así que eso después lo vamos a ir hablando, ustedes también nos van a ir comentando. Es difícil que a todos les quede cómoda la fecha, pero bueno, en eso nosotros no tenemos algún problema, no necesitamos hacerlo en una fecha determinada, incluso puede ser un día fuera de cursada, puede ser un lunes o un viernes también de ser necesario. Pero bueno, va a depender también de esto que les digo, de ver ustedes cuándo tienen parciales, cuándo no, la mayor cantidad posible que les quede una fecha cómoda y a partir de eso fijaremos la fecha de juicio para cerrar la cursada, que seguramente sea en los primeros días, entre la primera y segunda semana de julio. Bien, eso por si tenían alguna duda, algún tema, para que se vayan organizando. Ya después, cuando ya tengan fecha de segundos parciales, nos van comentando más o menos cómo viene la situación, las materias que cursan, y ahí vamos definiendo la fecha exacta de cerrar la cursada. Bien, esto como aviso para que ya lo vayan viendo. Una pregunta, ¿es individual o es grupal? ¿Cómo El, sería el juicio se va a trabajar en grupo. Todavía lo que estamos, también tenemos que evaluar, por eso les digo que todavía no sabemos bien cómo se va a materializar. Como estamos con una cursada mixta, que vamos a volver la semana que viene, la cursada mixta, lo que es presencial y virtual, también tenemos que evaluar a ver cómo se hace el juicio, porque como hay gente que no está eximida de concurrir presencialmente, por ahí se hace el juicio completamente virtual, no lo sabemos todavía, entonces estamos evaluando todas esas cuestiones. Pero de acuerdo a la cantidad de
de cursantes, somos aproximadamente entre 12 y 16, más o menos, si no me equivoco. Nosotros los dividimos en 2 o 4 grupos, depende de la cantidad. Cada grupo va a conformar una parte, y esa parte es la que va a tener que litigar con un caso que ya le vamos a dar, y lo vamos a ir trabajando con tiempo la segunda parte de la cursada. Pero seguramente se trabaje así, en grupos de 2, siempre son 2 grupos, fiscalía y defensa. El tribunal, en principio, si lo hacemos por jurado, siempre queda exento, digamos, queda aparte el tribunal. Bien. Bueno, hoy vamos a seguir, para seguir cerrando un poco, el tema de garantías constitucionales, que ya lo venimos trabajando hace bastante. Siempre estamos ahí dando vueltas en el artículo 18, porque es básicamente de donde surgen las principales garantías constitucionales de nuestra Constitución. Y hoy, con los fallos que tenían para leer, vamos a seguir una mecánica de clase similar a la de la semana pasada, ya centrándonos en el tema de intervenciones telefónicas, que, como habrán visto seguramente, si ya leyeron los fallos, se tocan muchas cuestiones con el tema del allanamiento, el ingreso domiciliario. Hay muchos derechos en juego que son similares, los fundamentos constitucionales parten de la misma base, hay algunas cuestiones que tienen su particularidad con este tema, pero bueno, la idea es, quienes les tocaba el fallo 40, que nos expliquen a ver qué es lo que entendieron, qué es lo que vieron, qué es lo que nos dice la Corte, y después vamos a hacer lo mismo con el caso Fredes. Hoy lo que vamos a ver, a diferencia de la clase pasada, es que quizás acá hay 2 posturas de la Corte, 2 posturas diferentes. Ya lo van a advertir cuando veamos los dos fallos, que la semana pasada en Rayford y Tridentino prácticamente seguían una misma línea, digamos. Hoy ya vamos a ver cómo son 2 posturas encontradas, y vamos a analizar a ver cuál de esas 2 posturas podemos considerar que puede ser la más correcta, la que más respeta las garantías constitucionales del artículo 18. Bien, así que vamos a seguir igual que la clase pasada, si no me equivoco, los grupos, esperen que no recuerdo, 1, 3 y 5 tenían 40, vamos a arrancar con 40. Así que lo primero que vamos a comentar son los hechos, a ver cómo fueron los hechos, cómo empieza la investigación, de dónde surge esta investigación. Quien quiera hablar, de a uno vamos hablando, cualquier cosa, si falta algo lo vamos complementando, pero quien tenga ganas de empezar, luego la escuchamos. En el fallo 40 los hechos empiezan por una denuncia que se efectúa en forma anónima sobre supuestamente una mujer donde en su domicilio se dedicaba a la venta de LSD, como decía ahí, estupefacientes, LSD y anfetaminas, y se ordena, o sea, se realiza una denuncia anónima ante... ay, estoy trabado hoy, perdón. No importa, no importa. Un Eh, llamado telefónico anónimo, ¿no? Sí, lo había notado, ante la Superintendencia de Drogas, Bien, ante la Policía Federal. ante la Ante Policía la Federal. división de la Sí. Policía Federal, que se encarga de la investigación de los delitos Y de tráfico de drogas. sí, y me resultó un poco enroscado el tema, pero bueno, espero no Bien, hay enroscarme. un tema que ahora lo vamos a ver, que si alguien lo vio esta situación, la puede explicar, pero que 40, este caso, llega 2 veces a la Corte. Claro, por eso, era Ese es como el que, tema. Bien, claro, me ahora lo vamos a ver. confundió en algunas cosas al leerlo, porque por un lado estaba lo de la justicia federal y después por el otro lado, puede ser, si no me equivoco. ¿A qué te referís? Por un lado la justicia federal, y por otro lado, ¿qué sería el otro? Cuando se imputa a 40, Sí. eh, ya, o sea, como Delito que yo de entendí que, confabulación. claro, Bien. Esto siempre fue en la justicia federal. Partimos de esa base. Intervinieron, en primer lugar, obviamente, el juzgado que dispuso la intervención telefónica, ¿no? Que es lo sí, que ahora vamos a seguir con esta situación.
Y de la intervino intervención telefónica la Cámara Criminal Correccional en un momento, la Cámara Federal de Casación, luego también interviene el Tribunal Oral y la Corte en 2 oportunidades. Digamos, estos serían todos los sujetos que tenemos que fueron interviniendo a lo largo de este proceso medio complejo que se fue dando en el caso Clarán. Bien, pero volvamos a los hechos entonces. Se hace una denuncia anónima de una persona que vendería drogas, ¿no? Estamos bien ahí. ¿Cómo seguimos? ¿Qué hace la policía con esto? Se pide la orden al juez para intervenir los teléfonos, entonces la CIDE, al intervenir los teléfonos, entre esas escuchas, intervienen los teléfonos, una de las personas que interviene el teléfono es justamente la de 40. Bien, antes de esto, más precisos vamos. ¿La policía pide intervención telefónica? Es la primera pregunta que les quiero hacer. A ver si se acuerdan, no, si tienen ahí a mano. No, el fiscal. no, el fiscal. Bien, ¿qué pide la policía? Para hacer La policía actividades pide que se lleven a cabo Tareas de inteligencia. Perfecto, bien. Claro, Entonces, Se le no lo informa al determinan. juzgado. ¿cómo a ver de a uno? Sí, sigan. Tareas de inteligencia es lo que pide una autorización para llevar a cabo la policía. Considerando Claro, dos estamos del paso. no delimita qué tareas específicas de investigación. Bien. ¿Y quién trae la cuestión de la intervención telefónica? Se informa al juzgado federal, el juzgado federal notifica al Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Fiscal requiere estas tareas de inteligencia y se le autoriza la intervención de la línea telefónica. Bien. Y el fiscal federal lo que hace es, pide lo que pedía la policía, Sí, autoricen a la policía a hacer tareas de inteligencia sobre este lugar, sobre esta denuncia, y pide esa intervención telefónica. Ahí es donde entra en juego, digamos, la cuestión que vamos a tratar hoy. Bien, entonces, ¿por qué marco esta diferencia? Porque como vamos a trabajar ahora más adelante, si queremos pensar bien, digamos, la policía actuó razonablemente, en cierto modo. La policía Sí. pidió autorización para investigar. Lo que hace el fiscal es, va un poco más allá y pide eso a la vez que la intervención telefónica, y como vamos a ver, uno de los fundamentos para poder pedir la intervención telefónica es que haya alguna investigación previa, antes, como vamos a ver ahora, que dice la Corte. Entonces, esta diferencia hay que tenerla en cuenta para tener claro bien los alcances de los pedidos. ¿Qué pedía uno? ¿Qué pedía el otro? ¿Qué resolvió el juez? Para poder ir siguiendo este camino que, como decía hoy Roxana, por ahí fue medio complejo con las idas y vueltas que hace este caso entre los diferentes, digamos, juzgados o tribunales que responden. Sigamos avanzando. Va el juez... Disculpe, profesor. Sí, Jorge. Leí el caso Fredes, no este. Este no lo leí. No, está bien, está bien. Por tu grupo te tocaba el caso Fredes, si no me equivoco. Ah. La idea es que los que le tocaba el caso 40, digamos, vayan explicando cuáles eran los lineamientos y los fundamentos de este fallo para después contraponerlo con el caso Fredes. Así que seguimos. Cualquier cosa, igual si tienen alguna duda, lo vamos hablando. ¿Cómo fundamenta? ¿Qué es lo que hace el juez? Que ahí ya hoy se estaban adelantando. Vamos de a poco, vamos por paso. ¿Qué valora el juez para hacer la intervención telefónica? No, una sospecha. Claro que La sospecha por la denuncia denuncia telefónica anónima. En realidad no hay ¿Hay algo algo más? preciso. no creo que dice en algún momento que ahora estaba buscándolo, como que esa línea telefónica se utilizaba para la venta. y la persona, la Tenía- titular, tenía antecedentes. Tenía antecedentes, sí. En Córdoba, en otra provincia. Bien, todo eso según surge de la llamada telefónica. De la anuncia anónima todo. Sí. Por eso, digamos. Esos son lo que estamos hablando ahora son elementos, digamos, que tiene en cuenta el juez. Esos elementos, ¿cuál es la fuente de esos elementos? ¿Hay una múltiple fuente? ¿Es una única fuente? No, la de, Para mí una no, única.
Una única, la denuncia Una anónima. única fuente de la denuncia, que incluso siendo una denuncia anónima, hay que tomarla esa fuente como lo que es también, digamos. Lo que pasa es que la denuncia anónima tenía datos muy concretos Bien, también. obviamente. Entonces eso fue lo que los llevó a solicitar lo demás. Perfecto, eso puede ser un fundamento para, digamos, por qué con solo esa denuncia anónima llevan adelante la medida. Era una denuncia anónima que, como decía Paula, muy concreta, digamos, pero seguimos con que la fuente es única, digamos, la fuente de la que surge todo, ¿no? ¿Estamos bien? Bien, bueno, el juez ordena la intervención. ¿De quién ordena? De esta línea ordena. Sí, de la titular de la finca. Bien, que era esta supuesta Susana Rodríguez. señora Susana Rodríguez. Y a partir de ahí, sí que pensemos siempre en la doctrina, en el árbol, en el árbol sea envenenado o no sea envenenado, en la ramificación. A partir de ahí se empezó a ramificar la investigación de esa intervención a esa única persona, a muchas otras, llegando obviamente a 40, que es la persona que objeta la medida. ¿Bien? Sí, se llega a él por medio de, si no recuerdo mal, comunicaciones que tenía con 40 con la pareja o el marido de esta persona, de esta mujer. Bien. Seguimos avanzando en la línea, digamos, de los tribunales que intervienen. ¿Cuál es la siguiente resolución que ocurre con esta intervención telefónica? ¿Podés repetir, Maxi, que no entendí? ¿Cuál es la siguiente intervención judicial a partir de la intervención telefónica? Digamos? ¿Quién interviene? La Cámara de Casación, la Cámara. Sala 4. Antes de la Cámara de Casación. El Ministerio Público Fiscal. No, otro órgano judicial, digamos. El tribunal oral, el número 1. No, estamos tirando por tirar. Sala Parece... 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones. Muy bien, ahí estamos, bien. Ahí bien, está. Nazareno. El órgano superior del juez, digamos. El órgano superior de lo que es en federal el juez de instrucción, la Cámara de Apelaciones. Que la Cámara de Apelaciones lo que hace es anular por falta de fundamentación. ¿Cómo? ¿Alguien había dicho algo? El doble confort. Sí. El doble confort. Fue de primera instancia. Sí, es mucho más el doble conforme, pero sí, podría interpretarse, digamos, es el primer órgano que garantiza este doble conforme, porque después luego, Sí. en una instancia de tribunal oral, ya es la Cámara de Casación quien garantiza el doble conforme. Digamos, es el órgano inmediato superior del juez y quien controla las medidas de investigación y las medidas, llevadas a cabo en la investigación. ¿Qué ocurre? Ahora sí, interviene la Cámara de Casación. Digamos, el Ministerio Público Fiscal mantiene su postura. Estas intervenciones apela a la resolución de la Cámara que anuló todo. Ratifica. Bien. ¿Y qué es lo que dice la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal? ¿Qué resuelve primero? Que no es arbitraria la medida. Bien. Que no se considera arbitraria la medida porque, o sea, no puede considerarse como arbitrario la sola voluntad individual. En eso se basaban. Bien. Que tenía un fin, digamos, nos dice la Cámara también, que la idea de esta medida era constatar estos elementos denunciados, estos extremos puestos en conocimiento en la investigación por la denuncia anónima, que esto abrió una línea investigativa para llevar adelante, digamos. Más o menos algo así, y no resultaría, en base a lo que es la circunstancia del caso, irrazonable. Ahora bien, les pregunto, ¿qué son las circunstancias del caso? Es algo medio abstracto, medio genérico. Yo al hablar de circunstancias del caso puedo meter un montón de cosas en la misma bolsa. Una idea para fundamentar las circunstancias del caso podría ser lo que decía Paula.
en este caso, los datos de la denuncia anónima eran muy concretos. Entonces, podíamos, digamos, darle un marco de credibilidad a esta denuncia y avanzar para intentar profundizar esta línea de investigación. Esa podría ser una idea, digamos, pero que no surge acá. Pero tengamos en cuenta estas expresiones abstractas que muchas veces se usan en los fallos, como a veces quedan vacías de contenido. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, cuando trabajemos el caso Fredes. Acá es donde retomamos la investigación, retomamos el curso de la causa, casación revoca y digamos, declara válida la intervención telefónica. Continúa y se llega a la instancia del tribunal oral. ¿No? Ahí es donde intervenía otro órgano judicial, que el tribunal oral declara la nulidad de la intervención telefónica y de todo lo actuado en la investigación. ¿Esto a qué nos recuerda? Que la Corte luego lo retoma en su fallo. A los fallos de... A Rayford. Sí. ¿Cómo se llamaba? Lo mencionamos hoy. La teoría del fruto del árbol Fruto del árbol envenenado, exactamente. Como se cae esta intervención telefónica, como decíamos hoy, era la única fuente, digamos, que dio curso a la investigación en un inicio, se cae todo lo demás. Continuamos, vuelve a casación, vean todos los, digamos, problemas de recursos que hay en este caso, para poder llegar a una resolución definitiva. Vuelve a casación y casación dice, no hay nada nuevo que cambie lo que yo dije antes. Esta medida es válida. Se vuelve a intentar ir a la Corte, creo que es en este momento, ahí estoy revisando, y el fundamento de la Corte es que no era una sentencia definitiva, para rechazar su primera intervención, digamos. Ahí es donde viene la cuestión de por qué la Corte interviene 2 veces. El primer fundamento es que no era una sentencia definitiva, y se hace el nuevo juicio según ordenó la Cámara de Casación. Todo esto todavía no entramos a analizar los fundamentos de la Corte, es para ir entendiendo un poco todo el camino y el proceso que fue llevándose a cabo para llegar a que la Corte pueda intervenir. Se hace el nuevo juicio, se condenan a los imputados, entre ellos 40, y ahora la Corte abre el recurso. Uno de los fundamentos que dice la Corte, bueno, ahora tenemos sentencia definitiva, ahora me puedo expedir. Uno de los requisitos, digamos, para que la Corte entiende que es necesario para intervenir. ¿Y qué otros requisitos es que tiene en cuenta la Corte para intervenir? Para abrir su competencia, digamos. ¿Qué estaba en juego en este caso? ¿El derecho de privacidad? No. Bien. ¿De dónde surge? ¿Había una cuestión constitucional? Sí, los principios de preclusión y progresividad, ¿puede ser? ¿A qué te referirías con eso? A ver. Que lo que está enumerado en el artículo, yo anoté el artículo 33 y el 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hablan sobre la inviolabilidad y que está relacionado con el derecho a la intimidad también. Bien, estamos la cuestión constitucional entonces, marcando. Hay un fundamento constitucional en este caso. Entonces, ese fundamento constitucional nosotros podemos entrar, nosotros Corte podemos entrar a analizarlo. Marca la diferencia, que hace lo mismo que había hecho, si no me equivoco, en Rayford, que esto es una cuestión de hecho y prueba. Pero es una cuestión de hecho y prueba que tiene implicancias en una cuestión constitucional, que es la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones. Entonces, por eso estamos habilitados a entrar a analizar esta cuestión, digamos, porque en general la Corte no entra sobre cuestiones de hecho y prueba, como regla general, salvo una cuestión federal en conflicto, como en este caso, ¿qué artículo? ¿O qué artículos es lo que usa la Corte? ¿El de la Constitución Nacional? Sí. El 18 y el 19. Bien. ¿Dónde habla el 18 de las comunicaciones telefónicas? No, no habla. Entonces, de la correspondencia debe ser.
Bien, habla de la correspondencia del artículo 18. ¿Y qué hacemos? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Porque yo lo que vi, lo que busqué también es que en el artículo 18 y 19, junto con el Pacto de la Convención Americana para Derechos Internacionales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, concluye que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias, y ahí ingresa en la vida Bien. privada, en la familia, en el domicilio, en la correspondencia. La intimidad, digamos. El derecho constitucionalmente protegido a la intimidad. Sí. Pero tengamos esto para tener en cuenta por qué es que mencionan determinados artículos o no, o se valoran determinados artículos. Creo que Roxana había hablado del artículo 33 de la Constitución. ¿Cuál es el artículo 33 de la Constitución? La cláusula conocida como los derechos no numerados. Que todos los derechos que consagra la Constitución no implica la negación de otros derechos no enumerados, pero que tengan que ver con el sistema republicano y democrático de gobierno. Digamos. A partir de esto, lo que hace la Corte es una interpretación, con esto que estábamos hablando recién, de la correspondencia epistolar. En la actualidad, se equipara, esa protección se extiende a lo que son las comunicaciones telefónicas. Obviamente, cuando se sancionó la Corte, la Constitución originalmente, no se hablaba de comunicaciones telefónicas. Digamos, de ahí viene la cuestión y esta interpretación que se hace para extender, digamos, la garantía, porque si buscamos intervención telefónica, o teléfono, o cualquier otro término similar, no lo vamos a encontrar en la Constitución. Pero de No, ahí surge viene esta interpretación. del pacto, del artículo 17. Ahí sí El está pacto regulado, surge pero la en el intimidad, inciso el derecho a la 2 intimidad y comunicaciones. y comunicaciones, Ahí sí. está. Bien, pero tengamos en cuenta esta interpretación, porque hoy en día también esta cuestión se puede extender a WhatsApp, a los correos electrónicos, a un montón de otras cuestiones que se podría discutir o no si están amparadas constitucionalmente. Entonces acá tenemos una interpretación extensiva que se hace, obviamente, de las garantías constitucionales. Lo que se resguarda es este derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Digamos. Esa es la cuestión. Más allá que la Constitución afirme la correspondencia epistolar, los papeles privados, etc. ¿No? Tengamos en cuenta esta idea general y amplia de protección del derecho. Bien, entonces ese es el derecho federal que tenemos en juego. La inviolabilidad de la privacidad, de la intimidad y de las comunicaciones. Para retomar y repasar algunos conceptos de las clases pasadas. 40 es el que lleva el caso a la corte. ¿No es así? Justamente el nombre lo indica. Sí. ¿Está legitimado 40? ¿Qué es lo que reclama la nulidad, la exclusión de 40? ¿De qué intervención? ¿De la propia? Solicita la nulidad de lo actuado No, anteriormente. solicita la nulidad de la decisión que tomaron de intervenirle el teléfono a la señora, que de ahí es de donde viene el nexo con él. Exacto, es lo mismo que pasaba, que vimos la clase pasada. Él tiene un interés en esa Claro. afectación a ese derecho. Por más que ese derecho, esa invasión a la privacidad o la intimidad no haya sido en perjuicio de él de manera directa. Pero tiene un interés en que se analice eso y eso lo afecta, porque obviamente su condena está sustentada en esa intervención original, entonces la Corte es que habilita. Sí, a partir de esa intervención se conocieron a los sospechosos y entre ellos él. empezaron a investigar, ¿no? También a ellos. Exactamente. Entonces, recordemos que pasaba lo mismo en el caso Rainford, cuando quien iba a la corte no era Rainford, justamente, sino que era otro de los acusados, pero que en su interés era necesario analizar lo que fue el allanamiento en el domicilio de Rainford. Bien, ahora sí entremos a lo que dice la Corte. ¿Qué resuelve y por qué? Ya después de toda esta introducción que nos llevó bastante para ir desandando el camino que tuvieron que hacer para llegar hasta acá.
dio lugar al recurso, se declaró procedente el recurso y la absolución del imputado. Bien. ¿Qué valora la Corte para esto? Hay dos Que los conceptos agravios que... planteados por el apelante son cuestión federal. Bien, eso es para habilitar la vía. Sí. Es lo que discutíamos recién. La posibilidad de que intervenga la Corte. Hay una cuestión federal porque hay una afectación de principios y garantías constitucionales. Digamos, eso habilita la vía de la intervención de la Corte. Ahora, para resolver del modo en que resuelve, ya yéndonos de la cuestión recursiva, ¿qué considera? Hay dos conceptos que trabaja la Corte, que es lo que hay que tener en cuenta en este caso principalmente. El auto fundado, lo que llama el auto fundado, la resolución fundada, y lo que llama elementos objetivos idóneos. ¿Lo vieron eso? ¿Qué Sí, entendieron? ¿Qué les que la pareció? orden de registro necesitaba esos elementos idóneos para sospechar y no los tenía. Bien. Digamos, para justificar la idea general, ahora entramos más en profundidad, pero la idea general, que es acá es donde se toca, como decíamos al principio, con los casos que vimos la semana pasada, digamos, los casos de allanamiento. Para posibilitar una intromisión en estos derechos constitucionalmente protegidos, el allanamiento, la comunicación, el domicilio, las comunicaciones, la intimidad, deben mediar elementos objetivos idóneos que fundamenten la medida. Digamos, esa es la idea que nos deja la Corte. Ahora la pregunta es, volvemos con estos conceptos abstractos. ¿Qué son elementos objetivos idóneos? Por lo menos acá nos fija un principio, una regla, que tienen que tener en cuenta los tribunales a la hora de querer fijar, por ejemplo, una intervención telefónica. ¿Una orden judicial? La orden judicial, digamos, es el medio y tiene que ver con el primer concepto que refería yo, que es el auto fundado, digamos. Para que pueda llevarse adelante esta intromisión en los derechos fundamentales, tiene que intervenir un juez, y ese juez tiene que intervenir de manera fundada. Digamos, esa es la primera cuestión. Sí, pero Ahora, dice que, por ejemplo, con mera sospecha solo no puede ser un fundamento. ahí está el Un tema. sospecha de un funcionario. La distinción entre, digamos, la resolución fundada y el fundamento de la resolución. Son dos cosas distintas, digamos, que hay que analizar. Porque el fundamento, la resolución puede estar fundada, pero el fundamento puede ser incorrecto o insuficiente, digamos. Ahí está la cuestión, que es lo que decía recién María José. ¿Cuáles son esos fundamentos que debe contener esa resolución? Bueno, mera sospecha, no. Ya nos lo elimina la Corte. Elementos objetivos idóneos, digamos. ¿Y qué podemos interpretar? ¿Qué es lo que podemos considerar estos elementos objetivos idóneos? Bueno, en el considerando 20, si no me equivoco, la Corte nos da unas líneas para tener en cuenta. Primero tienen que estar en esa fundamentación las razones por las cuales acá se puede hacer la intervención telefónica. Digamos. Esta intervención telefónica se puede hacer porque o por lo menos remitirse a algún elemento objetivo de la causa que nos permita sostener una sospecha mínima razonable. Si no lo expreso, por lo menos me remito. Tenemos una declaración de tal persona, tenemos unas tareas de la policía de tal fecha, tal fecha, tal fecha, y todos estos elementos valorados nos dan una sospecha para poder avanzar en la intromisión de estos derechos fundamentales. Y una cuestión, una línea, digamos, una regla que nos fija importante, es que tiene que existir una investigación previa que avale la posibilidad de llevar adelante esta medida, y no al revés, que sea esta medida la que dé inicio a la investigación, que es lo que termina ocurriendo acá. Acá tenemos solamente una comunicación telefónica y nada más, no hay una investigación previa sobre esa comunicación telefónica. Acá es donde yo le marco qué es lo que pedía la policía y qué es lo que pedía el fiscal. Siguiendo estos criterios podemos pensar que la policía iba por la idea correcta en principio. Digamos, quería investigar, hacer tareas de inteligencia sobre el lugar, sobre las personas, y luego de recolectar determinada información, quizás tenía elementos objetivos suficientes para fundar ese pedido de interceptación telefónica.
se saltó ese paso, digamos, y se fue directamente a la intervención, y eso es lo que terminó provocando, con todo lo que ello implica, tengamos en cuenta el camino que hicimos para llegar hasta acá, que caiga la causa y que se cierre toda la investigación, digamos. ¿No es una medida, una decisión muy importante que toma la Corte en este sentido, luego de un juez que lo resolvió, una Cámara que intervino, una Cámara de Casación que intervino, un tribunal oral que hizo un juicio, digamos. Entonces, ¿qué hace la Corte acá? Fija reglas y estándares mínimos para poder llevar adelante lo que son las intervenciones telefónicas. Con esta expresión, si queremos, podemos decir abstracta, genérica, de elementos objetivos idóneos, pero que por lo menos fija un estándar mínimo. A partir de esto, tenemos que iniciar. Por ejemplo, ya antes del fallo Rainford ya había algunos criterios de las cámaras federales de casación, y la sala 3 de casación, por ejemplo, ya tenía como unos principios un poco más concretos. Este es el fallo Rivero, de la sala 3 de la Cámara Federal de Casación, que lo que establecía para poder llevar adelante una interceptación telefónica era 3 puntos, digamos, básicos. Que se actúe a partir de una sospecha importante. Ya no estamos hablando de una mínima sospecha. Una sospecha importante, que tengamos elementos de prueba, por lo menos, para poder avanzar en la investigación, y que esta sea una forma de avanzar en la investigación. Que la medida sea indispensable, digamos. Que necesitamos sí o sí llevar adelante esto, porque hablamos siempre lo mismo, estamos entrando en las esferas protegidas constitucionalmente de todos nosotros, de la persona, digamos, tanto en el allanamiento como en las comunicaciones privadas. Entonces tiene que ser indispensable para la investigación. Si hay otras vías que yo puedo utilizar para llegar a los mismos resultados, tengo que utilizar las vías menos lesivas, digamos. Entonces también ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Y también, y esto tiene que ver con un principio general, que es el de la proporcionalidad, que la intromisión sea adecuada a la gravedad de los hechos y a la pena que pueda llegar a ocurrir. A ver, podríamos pensarlo en un caso concreto. ¿Valdría la pena hacer una intervención telefónica por un hurto simple? Que se robaron, no sé, 2 zapatillas que estaban en la ventana de una casa, se hurtaron, perdón, 2 zapatillas que estaban en la ventana de una casa. ¿Es proporcional ingresar en esa esfera de intimidad protegida constitucionalmente, de acuerdo al tipo de hecho que tenemos? Lo podríamos discutir esto, pero hay que pensarlo, hay que analizarlo, y el juez tiene que valorarlo. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos una traducción, podríamos decir, de esta idea de elementos objetivos idóneos, bajada un poco más en concreto a una situación de hecho. ¿Bien? ¿Me siguen por ahora? ¿Qué ocurre? Y ahora sí volvemos a lo que decíamos al principio. ¿Qué aplica entonces la Corte a partir de declarar la nulidad de esta intervención telefónica? Aplica la regla de exclusión probatoria. No lo leí el fallo, pero debe ser parecido al de Frede. Es decir, que la sospecha no es importante. Y por eso no lo leí, no me quiero equivocar, pero debe ser eso, que la sospecha no es importante y que no se puede primero investigar y después decir si había o no crimen. Bien, eso es lo que, digamos, tiene en cuenta la Corte para resolver, digamos. Pero una vez que resuelve, se aplica la regla de exclusión probatoria, la teoría del fruto del árbol envenenado. A partir de la eliminación de esta interceptación telefónica, ¿qué analiza? Analiza si había causas independientes de investigación, lo que hablamos la semana pasada. ¿Y a qué conclusión llegan? Que el único, digamos, elemento que tenían antes de esta intervención telefónica era la denuncia anónima. No había ningún otro cauce, no había ninguna otra investigación en curso, no había nada más. Entonces, al caer esta interceptación telefónica, cae todos los demás elementos que fueron llevados adelante en la causa. Bien, más o menos quedó claro para quienes no leyeron el caso, la idea, alguna duda. Bien. Bueno, entonces acá ya tenemos, digamos,
los principios que nos da la Corte y los encalces que le da a la posibilidad de interceptar o no comunicaciones telefónicas. Les hago dos consultas para discutir antes de pasar al caso Fredes. ¿Cuánto tiempo puede durar una intervención telefónica? ¿Hay un límite? Primero. Y si hay un límite, ¿de cuánto? ¿Quién lo impone? ¿Por qué? Sí, pero no me acuerdo. Un año, una cosa así. Bueno, no me acuerdo. Pero no debería responder a la razonabilidad de la toma de la medida, también puede ser. Bien, vamos por ahí. A ver. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre, por ahí soy medio repetitivo con esto, pero es la base, digamos, de toda la idea de la garantía constitucional, es que estamos afectando derechos fundamentales. Entonces, al afectar derechos fundamentales, digamos, esto no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. En la primera clase, intuitivamente lo hicieron, cuando yo les decía, les pido una orden de allanamiento por 60 días. Y me decían, no, ¿cómo me vas a pedir una orden de allanamiento por 60 días? Digamos. Entonces, estos derechos fundamentales tienen que estar limitados, y esa es la función justamente del juez. Entre esta distinción que hay entre eficacia y garantías, el juez tiene que ejercer, digamos, ese control del poder punitivo que quiere llevar a cabo su función, obviamente, que es la de ejercer ese poder, pero a través de un razonable control y en respeto a las garantías constitucionales. ¿Cuál es el problema de una digamos, intervención indefinida o prolongada en el tiempo? Volvamos a los principios que nos daba la Corte en 40. Nosotros tenemos que tener una investigación en curso y una ya sospecha, digamos, de los hechos que estamos investigando, de que estos hechos pueden constituir delitos. Necesitamos la intervención telefónica para profundizar y poder obtener los elementos necesarios para llevar el caso a un debate oral, que es en definitiva el objetivo de la investigación penal preparatoria, como vimos en la primera clase. Si yo mantengo esa intervención, yo como fiscal pido que se reitere la intervención, se reitere, ¿dónde están esos elementos objetivos de investigación, digamos, que son su fundamento? Parece más que estoy esperando a ver que aparezca algo, una expulsión de pesca, que alguien hable, que alguien diga algo, y diga, listo, los enganché. Pero no tengo un fundamento previo para hacerlo. Digamos. Ahí está la idea que hay que tener en cuenta. Una prolongación indefinida, prolongada en el tiempo, estamos invitando a que ocurra una expulsión de pesca, la posibilidad de que el fiscal se la juegue, o la parte acusadora se la juegue, y consiga algo que no sabía que podía llegar a conseguir. Digamos. Entonces, por eso debe limitarse, como decía Natalia, a la razonabilidad de la medida, de los hechos, de la pena, del caso que tenemos en esta investigación. ¿Bien? Y hay otra cuestión que ha estado en discusión, incluso puede seguir estando en discusión actualmente, pueden haber planteos sobre este tipo, para que lo piensen, a ver, lo pensemos entre todos, a ver qué opinamos. ¿Cómo afecta o cómo impacta la garantía en contra de la autoincriminación en las intervenciones telefónicas? ¿Impacta? ¿No impacta? ¿Tienen relación? ¿No tienen relación? ¿Qué les parece? Y sí, podría tener relación porque se podría tomar algo de lo que yo estoy diciendo como que estoy afirmando que cometí ese delito. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien opina lo mismo, más o menos? ¿No? Lo que pasa que yo no estoy quizá dando la orden o la posibilidad para que estén haciendo, para las escuchas telefónicas, para todo lo que yo hablé antes del caso. No Bien. creo que me esté incriminando por eso. Bueno, ahí hay una distinción que generalmente hacen en la doctrina, digamos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la escucha telefónica no la puede utilizar para intentar obtener una confesión, digamos, no es el fin. Eso es lo que hay que tener en claro. La doctrina lo que diferencia generalmente es entre lo que es la actualidad y el pasado.
que por ahí entiendo que es lo que estaba diciendo Paula. Digamos, nosotros, con una intervención telefónica, pretendemos obtener información sobre una actividad que está en curso, que está en marcha, que se está desarrollando, digamos. Generalmente se usa como ejemplo la venta de estupefacientes. Yo en este momento estoy, digamos, llevando adelante esta actividad. Y ahí estamos ingresando en la intimidad del imputado. En un derecho, obviamente, protegido constitucionalmente, pero que, según el artículo 18, se puede, digamos, afectar, se puede ingresar en esa esfera de protección de una manera reglada, a través de un auto fundado emitido por un juez competente, ¿no? Ahora bien, si yo hablo sobre cuestiones que hice en el pasado, ahí sí entra en juego ya no la intimidad, sino la garantía contra la autoincriminación. Si yo, mientras estoy desarrollando la actividad ilícita, hablo de, no sé, hace 3 años maté a una persona, digamos, ahí ya la discusión es un poco más problemática. Y ahí sí podría entrar en juego o no esta garantía constitucional. Hay que analizar el caso concreto, hay que ver la extensión, pero tengamos en cuenta, esta es una diferencia que hace la doctrina, entre la actualidad y el pasado, digamos, para tener en cuenta estas dos cuestiones. Bien, entonces, ya teniendo más o menos una idea general, muy bien a los que estuvieron participando, de los principios que nos deja la Corte en 40. ¿De qué año es 40? No les pregunté. 2010, ¿puede ser? 2010. 2010. Ya vean la diferencia con los fallos que estuvimos trabajando antes, ya estamos en una etapa más moderna, más, digamos, cercana. Y ahora vamos a ver un fallo incluso aún más cercano en el tiempo con la Corte en su actual composición, que es el fallo Fredes. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Paula. En este caso, 40, Sí. ¿pudo haber pedido, porque no me queda bien en claro el tema de la indemnización del error judicial? ¿O no se aplica para esto? ¿De dónde decís que surge el tema de la indemnización del error judicial? Porque por toda la investigación que hicieron, que estaba basada en una prueba. No decís que surge acá el fallo. Es una idea general. No del fallo, aparte. Está bien, perdón. Aparte. Bueno, eso es una discusión. No se aplica, digamos, así a esto. Es una discusión que excede también incluso lo que es el derecho penal. También tiene que ver con la responsabilidad del Estado, digamos, en la prosecución de delitos. Sí. Y es bastante controvertido el tema, digamos, porque también ocurre, ponerle en el fallo 40, vos me decís, porque hubo un error judicial, un error de la investigación. También ocurre con las personas que son absueltas, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasa con las personas que son absueltas? De manera general, hablando de manera general, en la idea que tenemos de eficacia y garantías, digamos, siempre se prevé que pueda existir el error. Por eso también hay determinadas instancias que tienen que ir, digamos, podrían ir subsanando esos errores. Pero, por ejemplo, ha habido casos en donde se ha intentado este tipo, lo que decís vos, una indemnización por el tiempo cumplido en prisión, por el error judicial, y ha prosperado. También hay que tener en cuenta, digamos, la intención. No es lo mismo un error judicial o un error en la investigación porque se apuraron, que porque le arman una causa a propósito. Por ejemplo, tengamos en cuenta esa decisión. En las causas armadas puede llegar a tener mucho más fundamento esta idea, digamos. Pero siempre se convive, es un sistema que lamentablemente convive con la idea del error. Por eso también la importancia que se le debe dar a las garantías, digamos. Habrán escuchado la frase: es preferible un culpable suelto que un inocente encarcelado, digamos. Y esto tiene que ver con esta idea del juego de la garantía. Perdón, 100 culpables sueltos que un inocente encarcelado. Y ahí es donde lo importante es cómo actúan los órganos, cómo están preparados los órganos. Por esto que les decía yo, fíjense la cantidad de órganos judiciales, personas, jueces, fiscales, policías, que intervinieron en esta causa para que luego termine, digamos, en nada, por decirlo de algún modo, cayendo.
Ahí es donde lo más importante es la capacitación, el compromiso de tanto los órganos judiciales, los órganos de investigación, con la forma en que realizan su tarea, digamos. La policía, los fiscales no tienen que buscar tener más condenas. Lo que buscan es hacer efectivo, digamos, su poder en los casos, su poder de punición, su poder punitivo en los casos que lo tienen que hacer. Y en los que no deben hacerse, no hay que hacerlo, digamos. Pero es un tema, digamos, muy complejo lo que planteas vos, que se han dado casos. No digo que no, pero tiene muchos ribetes para analizar más allá de la cuestión penal, digamos, que tiene que ver más también con la responsabilidad del Estado en llevar adelante su función. Bueno, bárbaro. Bien. Seguimos si no hay ninguna duda. Vamos a hablar del caso Fredes. A ver quiénes les tocó el caso Fredes. Arranquemos para tener una idea y estar ubicados de cuándo es el caso Fredes. Del 2018. 2018, hace 3 años y un poquito más. Corte con su actual composición. Digamos, podríamos decir que es un criterio actual de la Corte, podría decirse, lo plasmado en el caso Fredes. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Quién nos quiere contar más o menos los hechos? Bueno, los hechos se inician cuando el personal policial de la División de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la ciudad de Rawson, en Chubut, en el marco de la prevención del delito, realizó una investigación sobre sujetos conocidos en el ámbito del narcotráfico local. Y varias de esas personas tenían antecedentes condenatorios por infracciones a la ley de estupefacientes. Bien. Y sobre la base de esos informes, la Fiscalía requirió la instrucción de la causa. Bien. Y tras unas semanas de tareas de investigación, la policía solicitó la intervención de las líneas telefónicas de los integrantes de esa organización, y el juzgado hizo lugar al pedido y la medida se hizo efectiva, y después de haber transcurrido 2 meses y medio, tras esos meses de las escuchas y tareas de vigilancia, se dispuso el allanamiento de 11 domicilios y la detención de 8 personas. Bien, hacemos una pausa ahí, para retomar antes de pasar a lo que son fundamentos en concreto. Vamos a los hechos. Yo le voy a leer un extracto de lo que dice la Corte, y díganme qué opinan. ¿Son hechos o son valoraciones lo que dice la Corte en este caso? Digamos. Considerando 10. Que en el caso de autos, personal policial de la División de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, en el marco de su legítima tarea de prevención de delito, realizó una investigación prudente y razonable sobre sujetos conocidos en el ámbito del narcotráfico local. Ahí se están describiendo hechos, se están describiendo valoraciones. ¿Qué es lo que está? Esto es todo lo que nos contó Gisela recién muy bien. ¿Qué opinan, digamos? No son valoraciones. ¿Por qué? Es que no hay un hecho concreto. ¿Qué expresiones usa la Corte? Prudente y razonable. Ya está, Sí. ya tiene una postura sobre, ya hay una postura sobre eso. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Alguien sabe? ¿O surge de acá? ¿Por qué es prudente y razonable? No, surge de información reservada. Sí, la policía empieza a... Bien. ¿Cómo? ¿Qué es información reservada? Volvemos a lo mismo, digamos. Yo para que tengamos una idea, digamos. Acá los hechos están descritos de esta forma. Podemos coincidir o no, pero están descritos de esta forma, donde ya hay valoraciones sin entrar en cuestiones concretas. Sujetos conocidos en el ámbito del narcotráfico local. ¿Por qué son conocidos en el ámbito del narcotráfico local? ¿Quiénes son esos sujetos? ¿Por qué es legítima y razonable? ¿Por qué es prudente y razonable la investigación? Como que tenemos un falto de información. No sé si opinan lo contrario, díganmelo.
La idea es... Es porque Eran ya tenían, sospechas, dice. ¿Cómo, Jorge? Y ahora después Gisela. No sé, que el fallo dice que eran sospechas. Sospechas. Eran sospechas. Actividades sospechosas. es porque Bien. también Gisela. los tenían identificados como con reincidentes en ese mismo ámbito. Bien, bueno, acá entramos en una cuestión peligrosa que tiene que ver con el derecho penal de autor, digamos. Porque ellos En este vendían caso, droga. perdón, Sí, te Juan. decía, mira, que en este caso para mí no son valoraciones, sino ya son hechos, habida cuenta de lo que estábamos hablando, que son sujetos que ya estaban relacionados con las condiciones de determinado delito en una zona determinada. Esos son hechos, digamos. Lo que vos me dijiste son hechos, en eso es correcto. Pero no había una investigación en curso. Bien, a ver, déjame que lo corroboro. Yo igual a lo que voy con el tema de valoraciones, me refiero a lo que es investigación prudente y razonable, esa expresión. No surge, por lo menos del fallo, quizás surge de la causa, a cómo se llega a decir que esta investigación fue prudente y razonable. Sí, lo que decía Juan Orlando son hechos que pueden estar corroborados, que esta persona tenían antecedentes de venta de drogas. Eso sí es un hecho. Y ahí estamos, digamos, con un hecho concreto. Ahora vamos a cómo están descritos la investigación, cómo fue llevada a cabo, que eso es lo que, digamos, quiero que entremos a pensarlo más que nada. Pero bueno, eso es lo que tenemos, como decía Gisela. El juez hace lugar a la intervención telefónica de una línea. ¿Cómo sigue el trámite procesal? ¿Quién interviene? ¿Cuál es la siguiente instancia? El juez de primera instancia es el que, o sea, deja que se lleven a cabo las escuchas telefónicas, Bien. a requerimiento del fiscal, y como es, bueno, después en la cámara es la que revoca todo y Bien, antes. Bien. La Cámara de Casación te referís vos, Jorge. El Sí, tribunal oral. Gisela. Sí, el tribunal oral en lo criminal y federal los condenó a los imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y distribución. Bien. Vamos a repasar. Tenemos la orden dictada por el juez. Lo dice ahí entre paréntesis la Corte, pero nos hace saber que esa orden fue convalidada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en la instancia superior del juez de primera instancia. Continuó la investigación y se llegó al juicio oral. El tribunal oral, como decía Gisela, condena a los imputados, y quien interviene, como recién nos estaba diciendo Jorge, es la Cámara Federal de Casación, que anula la intervención telefónica realizada por el juez de primera instancia. ¿Qué es lo que dice Casación? ¿Surge lo que dice Casación? El fundamento de Casación surge más del voto de la minoría, del voto de Rosati, que como ya vamos a ver, Rosati vota a diferencia de sus demás colegas de la Corte. habla bueno, del derecho a la intimidad de las personas, pues también que no es muy fundada las sospechas, Bien. tiene que ser algo más contundente, más, bueno, una cosa, ya me voy acordando de a poco. Está bien, bien. ¿Gisela? Sí, contra la sentencia la defensa interpuso el recurso en casación. Bien. Entre otras cuestiones, sostenían que los primeros informes policiales se habían limitado a relatar encuentro entre personas con antecedentes condenatorios vinculados a la ley de estupefacientes, y que esto no resultaba suficiente como para que se dispusiera la investigación, ni las intervenciones telefónicas. Bien. Según la Casación, que esto se desprende
del voto del doctor Rosati, no se habían contestado movimientos compatibles con la venta o el tráfico de estupefacientes, digamos, en esta investigación que se llevaba adelante por la policía de drogas. Como decía vos, Gisela, lo que se constató, lo que se trató fue de que había encuentros entre personas que eran todas sospechosas o tenían antecedentes de participar en narcotráfico, digamos. Eso fue lo que se pudo establecer según la Cámara de Casación en la investigación, y que a partir de ello no había una sospecha mínima razonable, siguiendo los precedentes de 40, los lineamientos de 40, que funden que la orden esté fundada en elementos objetivos idóneos para llevarla a cabo. Bien, por eso les insistí hace un ratito con esta idea de los elementos objetivos idóneos que nos trae la Corte en 40, porque eso es lo que después sirve de base para un montón de, como regla general para todos los demás tribunales, como se aplicó acá en este caso, y lo aplica por lo menos, lo aplica Rosati, pero también lo aplica la mayoría. Porque, ¿qué es lo que decide la mayoría en Corte? Obviamente, como recién nos contaba Gisela, casación revoca la condena por anular, por falta de fundamentación, esa primera intervención telefónica. Se llega a la Corte Suprema. ¿Qué es lo que nos dice la mayoría, el voto de la mayoría de la Corte? Dice que... No le... Sí, no, María, primero. Vale. Les voy dando yo la palabra. Está bien. No, dice que, contrario a lo que afirma la Cámara, que sí se encontraban los elementos objetivos idóneos para poder fundar en una medida razonable, y por eso, bueno, Ay, no, no me sale la palabra, pero vuelve a lo que dijeron en el tribunal oral y descarta lo que dijo Cámara. Bien. ¿Algo más? La mayoría considera que están dados los lineamientos fijados en 40. Digamos, considera que el juez fundó la resolución en elementos objetivos idóneos que le daban una mínima sospecha razonable, y que marca esta diferencia con lo ocurrido con 40, que acá nos encontramos en una investigación ya en marcha. La interceptación telefónica no fue lo que puso en marcha la investigación, esta distinción que nos bajaba como criterio la Corte en 40. Eso es lo que interpreta la Corte. También la mayoría, perdón, el voto de la mayoría. También trata esta cuestión que hablábamos hace un ratito del auto fundado. Considera que la interceptación telefónica ha sido llevada a cabo mediante auto fundado, que ahí es una referencia que se puede, es para analizar, que dice, más allá que pueda compartirse o no el fundamento, lo cierto es que existió un auto fundado. Y ahí retomamos la idea que decíamos hoy. El auto fundado no es lo mismo que la importancia, la relevancia del fundamento de esa resolución. La Corte no entra en este análisis, la mayoría por lo menos no entra en este análisis, sino que deja abierta la puerta de que, más allá de compartirse o no el fundamento, es decir, podría estar mal el fundamento o no, no importa, hay un auto fundado. Y hay una cuestión que, digamos, se contrapone, no es lo mismo el auto fundado que el fundamento, esto que les decía hoy. No solo tiene que haber un auto fundado, sino que ese fundamento que existe tiene que ser correcto y de acuerdo a los estándares necesarios para poder afectar estos derechos fundamentales. Sobre los elementos objetivos idóneos, en los que dice la Corte que existen, que después los trató. ¿Nos explican cuáles son? ¿Surgen del fallo de la mayoría de la Corte? En principio no surge. Lo que nos dice la Corte, por lo menos en el considerando 14, es que la orden de intervención telefónica en trato se encontraba fundada
en tanto fue dictada por el juez mediando elementos objetivos idóneos para fundar una mínima sospecha razonable, obtenidos en el marco de una investigación que ya se encontraba en curso, ya se encontraba en marcha. Pero no nos explicita de manera concreta cuáles fueron, digamos. Pues hay otra cuestión que se diferencia de 40, por lo menos en este caso, es que acá no nos marca una regla, un estándar para determinar cuál es la fundamentación de estas intervenciones. Se habla de manera genérica de la experticia, la lógica, el sentido común. Volvemos con estas ideas abstractas que hay que dotarlas de contenido y hay que entender, porque deja abierta la posibilidad que cada uno entienda qué es lo que es el sentido común, qué es lógica, qué es las reglas de la experiencia, digamos. No nos termina dejando en claro una regla, como por ejemplo si lo hacía 40. Esta idea de elementos objetivos idóneos, más allá de la cuestión general que implica ello. Pero, digamos, si bien en este voto, por lo menos en el voto de la mayoría, no se apartan de 40, porque se fundamentan justamente para convalidar la orden de interceptación telefónica en los fundamentos y los principios dados por la Corte en 40, no los explicitan de manera concreta. ¿Cuál es la diferencia con el voto de la minoría? ¿Qué es lo que nos dice Rosati en este caso? Algo ya estuvimos hablando al principio. Rosati dice que hay ausencia de datos objetivos que permitan inferir que se comete un delito. Bien. Rosati, puntualmente lo que trata en realidad, para hablar, digamos, en términos procesales, él rechaza el recurso interpuesto por la Fiscalía. Rechaza el recurso interpuesto por la Fiscalía, no entra, digamos, en el análisis concreto porque los agravios no fueron expresados de manera suficiente, de manera correcta. Pero para llegar a esta afirmación, analiza justamente lo que fueron los fundamentos de la Cámara de Casación para revocar, para declarar la nulidad de la interceptación telefónica, y por qué la Fiscalía no se hizo cargo de estos fundamentos. Uno de esos fundamentos es lo que decía Nazareno recién. Él trabaja con esta idea, que les decía yo recién, de que estas sospechas de ser personas que estuvieron involucradas en casos de narcotráfico, eso hoy día sería incompatible con el principio de inocencia que nosotros tenemos, con la garantía de inocencia. Ya entramos en lo que son las personas, o lo que fueron las personas, más que lo que hacen o lo que hicieron en este caso concreto. Esa es una de las ideas que trabaja Rosati en su voto, que en realidad son las ideas que trabajó la Cámara de Casación, digamos, que es a donde él se refiere. ¿Y qué otra cosa tiene en cuenta? La calidad de la información brindada por la policía, que ahí es donde entramos a analizar si existía o no existía una sospecha mínima razonable. La cuestión fundamental para Rosati en este voto es esto que adelantábamos al principio. No existieron en esa investigación previa, hubo una investigación previa en este caso, eso, digamos, no se descarta, pero no existieron, por ejemplo, elementos compatibles con la venta de drogas, lo que me permita profundizar, ir más allá en la investigación para solicitar una intervención telefónica y tener un fundamento, por ejemplo, de mayor peso, como lo que exigía la Cámara de Casación, en los puntos que estuvimos viendo hace un ratito, para llevar adelante esta intromisión en un derecho fundamental. Y otra cosa que analiza, digamos, o que hay que tener en cuenta a partir del voto de Rosati es, ¿qué pasa si las tareas investigativas se frustran? Nosotros tenemos una sospecha. Llevamos adelante tareas investigativas para determinar esa sospecha, y esas tareas investigativas no dieron resultados positivos. ¿Podemos pedir la interceptación telefónica? ¿Podemos ir adelante en estos derechos fundamentales de las personas? Según él, en línea con lo que votó Casación, no.
digamos, la frustración de otra medida, la frustración de una medida menos lesiva, no me puede encalzar solamente porque no pude lograr obtener datos, llevar adelante la Disculpe. investigación. Sí. Depende también la proporcionalidad, o sea, si dicen es una gran banda y que, ¿cómo es? Ahí sí, pero si no, no. Ahí podríamos, bueno, podríamos evaluarlo, digamos. Más que sí o no, habría que evaluar el caso concreto, obviamente. Pero eso es uno de los lineamientos que les decía hoy que fijaba casación, por ejemplo. Digamos, tengamos en cuenta la proporcionalidad de la medida. Para afectar estos derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, tengamos en cuenta qué es lo que estamos investigando. Si estamos hablando de una gran banda de narcotráfico, si estamos hablando de una persona que vende droga acá en la esquina, solo. Me refiero a drogas porque generalmente la mayoría de los casos tienen que ver con esto, pero podría pasar en otros casos de igual o mayor gravedad. Por ejemplo, este tema de la gravedad en el Código Federal, en el actual, no el nuevo, en el que se encuentra vigente todavía, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, hubo una modificación en la ley que permitía, justamente pensando en esta idea de la gravedad de los hechos, al Ministerio Público Fiscal ordenar la intervención telefónica en los casos de delitos de secuestros extorsivos, puntualmente. Digamos, esto también tiene que ver con lo que son las, muchas veces, reformas procesales de acuerdo a las etapas de política criminal que existen, que ocurren en el país, los momentos. Hubo algunas épocas que los secuestros extorsivos eran el mayor flagelo por ahí que podría haber contra la sociedad, y se hicieron muchas reformas en ese sentido. Bueno, una de esas reformas tuvo que ver con esta cuestión, que el control acá, y eso también es una de las cuestiones que valora la Corte en 40, el control es luego de la medida. Porque lo que exige el Código Procesal Penal de la Nación es que esa medida dispuesta por el fiscal sea convalidada por el juez dentro de las 24 horas, digamos. Pero acá se da una situación inversa que a los principios que nos fija la Corte, que todo lo que es la intrusión en derechos fundamentales, en la intimidad de las personas, en el domicilio, por ejemplo, en las comunicaciones, sea controlada antes, digamos, no una vez que ya ocurrió. Lo mismo que hablábamos la semana pasada con Rayford, cuando el allanamiento ya se produjo y se recaba el consentimiento. Digamos, la situación ya ocurrió, capaz a lo mismo, pero bueno, esta posibilidad que se otorgó en determinado momento, que ha sido obviamente discutida, por lo menos por ahora continúa vigente, la cuestión es que esa debe darse la convalidación por parte del juez dentro de 24 horas, y de ese modo se subsanaría, digamos, este control judicial y esta idea de que solamente esta afectación de los derechos fundamentales puede ser llevada a cabo por un juez. Bien, bueno, en resumen, en el fallo Fredes, la Corte, por lo menos el voto de la mayoría, mantiene la idea de 40, digamos, mantiene los principios citados por 40, en este caso para habilitar una interceptación telefónica, digamos, para declararla válida. Si se le puede hacer algún comentario a este fallo, son esta cuestión de que se queda con las ideas generales y no entra en las particularidades. Existen elementos objetivos idóneos. Bueno, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de elementos se valoraron para considerar que eran válidos, que eran idóneos y que eran necesarios, digamos? Que es la crítica que podríamos decir que hace Rosati en su disidencia a la postura fiscal sobre el fallo de casación, que justamente es eso lo que intervino en casación. No nos fija ningún nuevo criterio, Fredes, ¿pero por qué? Porque están los criterios ya fijados por la Corte en 40, con esta particularidad que les comento. ¿Puedo hacerte Bien. una consulta? Sí. ¿El auto se considera entonces fundado cuando hay una sospecha razonable o importante, que no exista otra vía menos gravosa y que sea proporcional a la expectativa de pena y a la gravedad de los hechos? Ese es el criterio fijado por casación, que les había comentado. Pero digamos, ¿ahí el auto queda fundado o lo relacioné mal? No, o sea, son elementos a tener en cuenta, está bien. El tema es, esa sospecha razonable, ¿en qué se basa?
Claro, y ahí entraría, esa era mi pregunta. Después la fundamentación tiene que ver con estos elementos objetivos. Exactamente, exactamente. Esa sospecha razonable que yo tengo para poder intervenir, para poder avanzar, digamos, tiene que ser fundada en esos elementos objetivos idóneos. Bien. ¿Cuáles son esos objetivos idóneos? Por lo menos sabemos cuáles no son según la Corte. Por ejemplo, una denuncia anónima. Una simple denuncia anónima parecería, siguiendo la idea de 40, que no encalzaría para ser un elemento objetivo idóneo. Claro, como la Corte no se expidió sobre qué serían elementos objetivos, los define, digamos, en el caso en concreto. Hay que analizarlo en el caso concreto, exactamente. En Fredes tampoco, como les decía, no entra en ese cuáles son los que analizó. Dice que existen, digamos, esos elementos objetivos. Digamos. Y la otra cuestión, la otra idea que nos plantea la Corte en 40, es esta distinción entre la intervención tiene que ser fundamento de la investigación, de una investigación previa, y no fundamento para iniciar la investigación. Digamos, esta distinción que hace la Corte, que tiene que ver justamente con lo que decíamos, una sospecha previa basada en medidas objetivas idóneas. Una simple denuncia que nos inicie la investigación y nos pida una interceptación telefónica, en principio parecería que no encalza, porque estaríamos dando inicio a la investigación con la interceptación telefónica. Esta idea hay que tener en cuenta. Necesitamos elementos previos que funden ese pedido y esa resolución que el juez tendría que sacar. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, solamente un comentario, ¿no? Porque es interesante que en este caso, a diferencia de 40, no es la defensa la que presenta este recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que es el propio Ministerio Fiscal, habida cuenta de la liberación de toda esta banda ya conocida en el extremo sur. Y está bueno que también, en este caso, sea el Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, que defienda los derechos del ciudadano común. Tomando en condición lo que decís, justamente una de las cosas que toma en cuenta la Corte, sobre todo para fallar y también para habilitar la vía, es la gravedad de los hechos. Digamos, habla de lo que es el flagelo del narcotráfico. Digamos, y también acá hay otra discusión que ya no sé si ya trabajaron o no lo trabajaron, creo que es con el doctor Favarotto, que tiene que ver con el doble conforme y la discusión que puede existir o no si el doble conforme es una garantía solo del imputado o si también puede ser una garantía o un derecho de la acusación, digamos, tener la posibilidad de revisión, una revisión amplia de la sentencia. Pero en este caso, tenés razón en tu comentario, Juan, acá interviene el Ministerio Público Fiscal ante lo que es la anulación de todo un procedimiento y de una banda importante de narcotráfico, y la Corte le habilita la vía, teniendo en consideración, obviamente, que acá ya nos encontramos ante una sentencia definitiva, uno de los presupuestos, digamos, que requiere la Corte para su intervención. Y tampoco estuvo muy discutido, si vemos en el caso Fredes, la cuestión de la procedencia o no del recurso. Digamos, a partir de la fundamentación, la Corte lo habilita, y también de esta idea que decías vos de la protección de los intereses de la sociedad en la justicia, digamos, esta idea de eficacia de los órganos y del poder punitivo que estuvimos trabajando desde el principio. Muy bien. Y perdón, acá repasando, es una de las cosas, esto que decías vos, la impunidad y la idea de la persecución penal como fin, digamos, de los principios de política criminal de la República, de la sociedad, es uno de los argumentos que toma la Corte para habilitar y para poder resolver sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía. Digamos. Hay quienes distinguen esta idea de, por ahí para hablar de la víctima o de la acusación, no estaríamos hablando de garantías, porque solo asimilan las garantías a los imputados, a quienes son, digamos, acusados en un proceso penal, pero sí se habla de esta idea de la tutela judicial efectiva. Tanto las víctimas como la sociedad en general, representada por el Ministerio Público Fiscal,
tiene que tener la posibilidad de esta tutela judicial efectiva, y a partir de esta tutela judicial efectiva se habilitaría la revisión y la intervención de la Corte en este tipo de casos, por ejemplo. Digamos. Este es un tema que ya lo van a trabajar seguramente más en profundidad cuando trabajen la garantía de doble conforme. Y todo lo que es la revisión. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Con esto ya vamos cerrando los temas de garantías, digamos, judiciales procesales, todo lo que vimos en estas 3 clases, cualquier cosa lo volvemos a repasar. La semana que viene, esperen que tengo acá los datos, por lo menos el jueves, van a tener clase con el doctor Favarotto, virtual, obviamente. Recuerden que a partir del martes y miércoles de la semana que viene volvemos en las clases presenciales, con modalidad mixta, digamos, para quienes están exentos de concurrir. Y el día jueves sí mantenemos la clase virtual, como todos los jueves, eso es a mantener, deben mantenerlo a lo largo de toda la cursada. ¿Qué van a ver con el doctor Favarotto? Las funciones procesales en el sistema acusatorio. Ahora les voy a reenviar el material que me pasó, así ya lo tienen, son 15, 20 páginas, para que lo trabajen para el próximo jueves con él. ¿Bien? Así que ahora les reenvío eso, así ya lo tienen. Lo subimos al campus, y bueno, cualquier duda o consulta nos avisan, pero en principio el martes estaríamos volviendo a la facultad. Recuerden que en la facultad iniciamos por protocolo de ingreso a las 17 horas. ¿Bien? Así que nada más, y nos veremos ya la próxima semana, si es que los veo, y si no, más adelante. Gracias, profe. Bueno, bárbaro. Hasta luego. Chao, Maxi, gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias.